los parashots. En esta noche, bendito sea Hashem, en la clase se titula la distorsión de la imagen del hombre y el pacto con Noah. Estamos uniendo recién las dos parashots que comenzaron, Bereshit, la semana pasada, y este Shabbat se concluyó también la parashá Noah. Y ya vamos caminando para la tercera parashá de la semana, del año, que es la cúspide de la cultura hebrea, o sea, es el nacimiento de las tres alianzas: la alianza de la creación del hombre en el hombre de Adán, la alianza que hizo Hashem con Noah en el pacto de Noé, en Génesis 9, a partir del versículo 8 al 17, y entonces este sábado tenemos ya este Shabbat, la parashá de Lech Lecha, sal por ti, donde Dios establece el pacto de Abraham. Tenemos el pacto con las naciones, con el hombre, con la raza humana, el pacto con las naciones, los Ben y Noa, los hijos de Noé, y el pacto de Israel con Dios a través de Abraham, que culminó con la entrega de la Torá en el Sinaí. Entonces, cuando hablamos de comunidades noajidas, ¿de qué estamos hablando? Una de las razones por la cual enseño estas leyes principalmente a los no judíos es porque creo firmemente de corazón que las leyes de Noah son perpetuas, irrevocables, y son las que rigen a la creación. Las leyes del Sinaí son las que rigen la vida judía y a Israel. Son dos mundos que convergen en la Torá. Se unen y se unifican a través de los mandamientos de cada uno de ellos, se implementan en la vida judía o la vida noágida. Cuando hablamos de unidad, ejad, la palabra hebrea ejad significa uno, unidad. La doctrina de los 7 mandamientos noajidas presenta la visión del judaísmo sobre la unidad del mundo. La palabra noajidas, que representan las 7 leyes de Noah, están conformadas dentro de las 613 leyes o mandamientos que Dios le entregó en el Sinaí al pueblo judío. Bendito sea el Eterno. Entonces, en efecto, la marea o la mera idea de unidad religiosa emergió en el mundo del judaísmo, no de ninguna otra religión. Quien sin ser judío posee este concepto lo obtuvo de los judíos. El regalo que en Abraham Avino le dio o heredó la humanidad es el monoteísmo judío. El regalo que Dios le dio heredado de Noé son las 7 leyes de Noé. Exceptuando el judaísmo, todas las religiones del mundo se desenvuelven conforme al principio de cree como yo creo. Esas son las religiones del mundo. Y el mundo será uno. Cree como yo creo y el mundo será uno. Este mecanismo nunca ha funcionado. El judaísmo concibe la idea de unidad desde una perspectiva completamente diferente. Y es por eso que enseña que hay 2 caminos. Uno, el camino noajida, que viaja por este mundo cumpliendo los mandamientos que Dios ha dado a las naciones. Y el otro camino, el camino del judaísmo, que viajas por él, la senda de la vida, cumpliendo los 613 mandamientos que estableció Hashem para Israel. Estas 2 vías o estos 2 caminos en realidad son una unidad, no son divididos, son una unidad. Lo único que el judío viaja en los 613 y el noajida viaja en los 7 mandamientos. Pero ambos convergen en una unidad que nos lleva a un mismo Dios. No es que el noajida crea en otro Dios o en otra religión. No, todos creemos en la Torá, todos creemos en la unicidad de Hashem, todos creemos y descendemos de Abraham y de Noé. Dios proveyó ambas. Las leyes noajidas determinan el camino que Dios entregó a los pueblos no judíos de la tierra. Y esto es algo
que nuestra alianza noahida tiene que tener siempre presente. Los 7 mandamientos noahidas constituyen la más antigua de todas las doctrinas religiosas existentes en la historia de la humanidad. Y fueron entregadas a Adán, el primer hombre, Adán Harishon, el día en que fue creado. Sorprendentemente, los 7 mandamientos noahidas permanecen como el conjunto de principios religiosos menos explicados y dado a conocer, siendo la religión más antigua del mundo. La humanidad ha logrado mantener dicho estatus sin saber que cumplen con los 7 mandamientos de Noé. Ahora, el pacto de Noé, establecido en Génesis 9, versículo 8 al 17, y dijo Hashem: esta es la señal de la alianza que yo doy entre mí y vosotros, y todo ser viviente que entre vosotros esté, para generaciones perpetuas. Voy a repetir esa frase porque muchos se la han olvidado. Incluso hay rabinos que se le ha olvidado este mandamiento. Dice Hashem: este es mi pacto, mi alianza entre mí. ¿Quién es ese mí? Hashem. ¿Y quiénes son los vosotros? Las naciones. Y todo ser viviente que entre vosotros esté, para generaciones perpetuas. Así como la Torá dice que los mandamientos entregados a Moisés son perpetuos y eternos, también los mandamientos entregados a Noah, la Torá dice son perpetuos. Y dijo Hashem a Noah: esta es la señal de la alianza, o sea, ese pacto que tengo establecida entre mí y toda criatura sobre la tierra esté. Por eso que las 7 leyes de Noah son universales. Son para todas las criaturas de la tierra, incluyendo al judío. El pacto con Noah estableció 7 leyes divinas para toda la humanidad. Nos muestra la Hagashá, la providencia divina, la ley que gobierna al mundo, o sea, es la esencia y finalidad de la creación. No podemos perder de vista nunca esos detalles. Ahora, ¿cómo comienza a ser efectiva esta ley? Estas 7 leyes comienzan con un diluvio, el Mabul, y terminan en cierta forma con la Torre de Babel. Antes de continuar, vamos a tocar un poquito acerca ahora de lo que es la mala inclinación que llevó al hombre a la Torre de Babel y llevó a la humanidad al diluvio. Si nos fijamos bien en el relato del Génesis, en la redacción, cuando narra la Torá la creación de Adán y la mujer de Adán, al constituir la primera familia que existió sobre la tierra, porque lo primero que creó Hashem fue 2 seres humanos para construir la familia. Lo más esencial que existe y lo único verdadero que existe en la humanidad, que es el eje central de toda la humanidad, el pilar principal de la humanidad, no es el hombre o la mujer, sino la unión de ambos, la creación de la familia. Dios creó en el paraíso un hogar compuesto por Adán y Eva. Pero, como yo explicaba en una charla que tuve hace unos días atrás con un miembro de la comunidad, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el pecado? ¿Qué es el pecado? Las acciones nuestras, yo le explicaba a esta señora, generan frutos, para bien o para mal. El pecado es el fruto de desobediencias o transgresiones o violaciones de leyes divinas. Ese es en sí el pecado. Pero ambas cosas creó Hashem. Para Dios crear y estampar su imagen en el hombre, tuvo que poner y colocar en el centro del paraíso del Edén el árbol del bien y del mal, el árbol del conocimiento del bien y del mal, la vida y la muerte.
De lo contrario, no fuéramos imagen de Dios. Nos dio el derecho a elegir. El Zohar cuenta que cuando el misticismo judío, que cuando Dios fue a crear al hombre y dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ángeles estuvieron de acuerdo y participaron en la creación nuestra. Pero hubo un ángel que no aceptó la creación de Adán por la belleza, la inteligencia y el derecho que Dios le había dado a esa criatura nueva que recién iba a ser creada. Especialmente porque la hizo de un nivel inferior a ellos, la hizo del polvo de la tierra. Y como la constituyó del polvo de la tierra y sopló aliento en sus narices y creó, vino a ser el hombre, como dice en la versión aramea Don Colós, el primer ser parlante, o sea, es un hombre viviente. Entonces, ese ser espiritual desciende a la tierra, desciende al Gan Edén y le presenta a la mujer la idea de comer del árbol, y lo logró a través de la seducción. Primero la induce a mentir, como todos saben, ella mente, comete el error cuando ella le pregunta, la serpiente le pregunta de todo árbol, y ella quiso agregar al mandamiento algo más aparte de comer. Dios, no tocarás el árbol. Y ahí a eso fue la base para que la serpiente se allegara a ella, la tocara, y al tocarla, hacer contacto con su piel, engendró en ella, pudiéramos decir, semen, semilla de esa serpiente, que era la unión de ese ángel con esta serpiente. Hay más cosas, pero vamos a dejarlo así por arribita, tocarlo por arriba. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí sucede que Eva es engendrada por la serpiente, espiritualmente hablando, porque no hubo contacto, no hubo sexo, no vayan a interpretar mal, pero ella como que fue tocada por esta fuerza que descendió a este mundo físico, y en ella se deposita esa semilla. Después entonces Adán se llega a ella, y es cuando ella sale embarazada de Adán, con la semilla de Adán, pero ya tenía adentro el engendro del veneno o de la semilla de esa serpiente. Y nacen Caín y nacen Abel. Al nacer Caín y Abel, nacen con aspectos diferentes a nosotros y diferentes de diferente aspecto físico a Sem o a Set. Y si vamos aquí a Génesis, vamos a ver que la misma Java dice, cuando ella es engendrada, después de la muerte de Abel, ella dice que Dios hizo germar en ella otra simiente diferente a la de Caín y Abel, porque era la simiente conforme a Adán. Ahora vamos a pasar ahora acá a nuestro mundo físico el día de hoy. Nacemos con esa intención a inclinarnos al mal, porque fuimos engendrados con la semilla y el veneno de esa serpiente que nos inclina a buscar caminos alternos al mandamiento y crear normas y estilos de vidas ajenos completamente a la intención divina de Hashem con el hombre. ¿Están conmigo acá? Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, y es por eso que constantemente a nosotros nos es en algunos momentos hasta grato pecar. No, la intuición de nosotros es más bien inclinarse. Tenemos que hacer un esfuerzo por no pecar. ¿Es verdad o no?
Porque la forma natural de nosotros es vivir apartados de Dios, no vivir apegados a Hashem. Por eso le es tan difícil para el Teshuvah, los que hacen Teshuvah, el judío que regresa a la Torah, le es difícil aceptar una vida de Torah. Y por eso es que constantemente muchas personas rechazan la autoridad de un rabino, rechazan las leyes establecidas en la Torah, incluyendo al pacto de Noah. Y viven vidas religiosas. ¿Por qué? Porque como voy a explicar más adelante, el mundo, la generación, fue creando leyes alternas. Y por eso es que vino el diluvio. Cuando el diluvio existían religiones en la tierra y habían líderes religiosos en la tierra. Por supuesto que sí. Y adoraban raíces, y adoraban árboles, y adoraban astros y fantasías que habían creado dioses. Incluso el Zohar explica cómo distintas entidades que vienen del mundo de la oscuridad enseñaron a los hombres a hacer brujería y a trabajar con diferentes combinaciones de las letras divinas para crear maldad y crear muerte. Entonces, vamos ahora a la generación de Noah. Noah, dice la Torah, es un hombre justo y perfecto en sus generaciones. Por eso aquella generación primaria, heredada de todo esto que hablé ahora, dio a un caos. Ese caos provocó que Dios pasara un juicio en este mundo, en esta tierra. Y entonces encontró un hombre justo en sus generaciones. Y dice la Torá, con Dios anduvo Noah. Anduvo Noah con Dios significa guardaba los misbots, las leyes entregadas a Adán, que eran 6 leyes. La 7ª ley fue agregada a Noé al salir del arca. La que comerás, no comerás un animal vivo con su sangre. Esa ley fue la 7ª ley que fue agregada a Noé al salir del arca. Tenemos las leyes adicionales que le fueron entregadas al salir del arca a Noé en Génesis 6:9. Sin embargo, la Torá, en vez de citar, en comenzar a hablar de las generaciones de Noé, en vez de citar los hijos de Noé, primero menciona a Noé, sus generaciones. Narran las cualidades primero de Noé, el cual es el padre y el único responsable de heredar a sus hijos los caminos del Eterno, como hombre justo que caminó con Dios. Vamos a hacer aquí una pauta. Yo le explicaba a mis hijos el día de Shabbat, en este Shabbat que era la Parashá Noah. Bendito sea Hashem. Que Noah es un modelo de padre para todos nosotros. Y tenemos que estudiar muchas veces esta Parashá a profundidad. Porque todos los que tenemos familia y hemos tenido la dicha de cumplir con esa misbah, de tener familia e hijos y criarlos, tenemos una responsabilidad muy grande delante de Akadosh Baruj Hu. Y es por eso que la Torá destaca tanto a Noé cuando dice justo y recto en sus generaciones. ¿Por qué? ¿Por qué la Torá hace esta aclaración acerca de Noé? Para destacar que la verdadera descendencia del hombre no son sus hijos. Escuchen esto. Sino sus virtudes y buenas obras. Esa es la verdadera descendencia del hombre. No solamente los hijos, porque un hombre puede engendrar muchos hijos. Los hijos que puede engendrar. 10, 7, 8, 20, 30 hijos puede engendrar un hombre. Pero esa no es su herencia. Su herencia, dice la Torá, son sus virtudes y buenas obras, las cuales forman parte de su propio ser. Los actos son los frutos internos de la persona. Unidos a ella, constituyen más que cualquier otra cosa la verdadera descendencia que el hombre puede dejar en este mundo.
La verdadera descendencia del hombre son sus actos y sus frutos. Es por eso lo importante que tiene en la Hagadá de Pesach la pregunta que nuestros sabios establecieron. Papá, ¿por qué esta noche es diferente a las demás? Una pregunta que todas las noches en la celebración de Pesach nuestros hijos preguntan. ¿Por qué? ¿Qué le continuamos? ¿Qué le estamos sembrando en ellos? Porque en esta noche recordamos que Hashem, con mano fuerte y con brazo extendido, nos sacó de la casa de esclavitud de Egipto. Para que por generaciones futuras, los hijos de sus hijos y de sus hijos continúen con la misma pregunta. Papá, ¿por qué esta noche es diferente a las demás? ¿Qué heredamos a nuestros hijos? La Torá, los mandamientos, los misbot, un estilo de vida de temor al cielo. Es por eso que dice la Torá, las virtudes y buenas obras del hombre son su verdadera persona, su propio ser. Por supuesto, es beneficioso dejar una buena suma de dinero, una herencia monetaria. Pero más aún valiosa que eso, es una herencia de temor al cielo, obediencia a los mandamientos y una cultura que conduzca a la integridad y buenas acciones. Esta clase está siendo dedicada a los justos de las naciones, aquellas almas que por voluntad propia y sin ninguna otra intención, más que acercarse a su Creador, han dejado atrás la idolatría del mundo, sus culturas y sus tradiciones, heredadas de generaciones pasadas, creando de esta buena acción una ruta de hoja para sus generaciones futuras. ¿Qué quiero transmitir con esta palabra? Que el Noahida, el hombre de las naciones, que deja la Bodá Zará, la idolatría del mundo, y comienza mediante nuestras clases y de otros rabinos en alrededor del mundo que enseñan también las leyes de Noah, bendito sea Hashem, van dejando atrás esa vida y comienzan a vivir una vida de obediencia a los mandamientos y conforme a las ordenanzas de Dios para el no judío, no confundiendo su identidad, sino dentro de la identidad noahida, guardan sus mandamientos, sus misbots, aman a Israel, esperan al Mashiach y aman al prójimo. Dios, por eso, le entregó a Noah 7 leyes, por las que las nuevas generaciones de seres humanos vivan por ellas, sin los valores éticos y morales de estas 7 leyes, el edificio de la civilización estaría varado en el beril que divide la armonía del caos, la paz del caos. Caos que originó precisamente el diluvio. Ahora voy a tocar por arribita estas 7 leyes. La primera ley de Noah es creer en Hashem, creer en Dios. Sé verdadero con tu imagen. Y es por eso que el título principal, primario de esta clase con la que comienza es la distorsión de la imagen del hombre, que vamos a pasar a hablar de eso ahora. Pero primero vamos a cubrir los 7 mandamientos. Tenemos, sé verdadero con tu imagen, ya que Dios nos creó conforme a su imagen y no con ninguna otra imagen. Eso hay que tenerlo presente, Rafael, al enseñar. La Torah dice, a imagen y semejanza de Hashem, no de ninguna otra imagen. Pero como dije en una clase pasada, hay una identidad, hay una religión en el mundo que enseña que hubo una preexistencia de un Dios al cual ellos llaman Salvador del mundo, y que tuvo con Jesús en la formación y la creación del mundo. Esa preexistencia no existe, puesto que Dios usó su propia imagen, no ninguna otra imagen. Ahora, la oscuridad en la vida de un hombre comienza cuando confunde la luz divina con una imagen distorsionada procedente de una luz artificial. ¿Qué significa esto? Que cuando la luz divina entra al corazón del hombre, su vida se modifica, se alinea a los mandamientos de Hashem, conforme al noahida o judío, y comienza a implementar un estilo de vida diferente. Pero cuando el alma del hombre, el instinto del hombre, la inteligencia del hombre y su imagen
comienza bajo otra luz artificial, su imagen se empieza a distorsionar. Va a crear estilos de vida diferentes. Va a vivir bajo otra set de reglas que no van conforme a la voluntad divina ni a la imagen del hombre. Segundo mandamiento de las leyes de Noé: honrar al Creador, no blasfemar el nombre divino. Cuidar nuestras palabras, ellas definen quiénes somos. Por esto, no debemos blasfemar su nombre, pronunciando palabras que inciten al odio. Mejor optar por palabras que inciten, inspiren paz y armonía en el corazón de los hombres. Tercer mandamiento, o tercera ley de Noé: no asesinar. Significa no tomar la vida en vano. Nosotros, la imagen de Dios, debemos ser siempre de santificar la vida humana. Cuando uno no valora la vida, tomar la vida de otro se vuelve concebible, o se hace, como en este caso, el mejor ejemplo que podemos hacer: apoyar el aborto masivo de niños inocentes. ¿Por qué? Porque ellos están guiados por una luz artificial, y esa luz artificial ha distorsionado tanto su imagen que conciben en pleno intelecto y en pleno conocimiento quitarle la vida a un bebé en el vientre de su madre. Cuarto mandamiento: no inmoralidad sexual. Valorar la santidad de la familia. Honrar la divinidad del matrimonio. Con la semilla de la lealtad, amor y respeto son plantados en el hogar. Ese hogar se convierte no solamente en un hogar para Hashem, sino en semilla de buen fruto en la sociedad, que produce afuera del hogar lealtad, amor y respeto al prójimo. Es muy importantes estas leyes, y estas son leyes para el mundo no judío. No robarás. Quinta ley: respetar la propiedad ajena, respetar los derechos de otros, la propiedad, la privacidad y la paz. El mal echa raíz cuando una persona o nación niega el derecho de los demás. Sexta ley: no ser cruel con los animales. Este punto es muy importante. Todos son importantes, pero aquí voy a aclarar algo que muchas personas tienen confundido, un aspecto de lo que es el animal. El animal tiene alma, pero alma animal, o sea, nefesh. El animal no posee neshama. Si poseyera neshama, Hashem nunca nos mandara a sacrificar un animal, porque no podemos matar a otro ser humano. El único que tiene neshama es el ser humano, o sea, alma divina. Ser benevolente con todas las creaciones de Dios. No cause sufrimiento a un animal. Todas las creaciones en este universo tienen alma. Solo el animal tiene alma. Desde la jirafa hasta la mascota en el hogar, todas tienen una parte del Creador, nefesh, tienen sangre, son animales vivientes. Ahora, establecer cortes de justicias. Y voy a aclarar algo que a muchos quizás no les gusten, pero las mascotas no van al cielo. Ningún animal va a subir al cielo. Todos se quedan en el polo, puesto que nada más que tienen nefesh, sangre, no tienen neshama. Establecer cortes de justicia, la séptima ley. Reconocer y mantener un orden de justicia basados en estas 7 leyes universales. Ellas constituyen la piedra angular de la civilización para la vida y la paz universal. Son las generaciones de Noé. Y escuchen, qué grande es lo que vamos a hablar ahora. Qué lindo, qué belleza es la Torá. Cómo Hashem todo lo planifica y todo tiene sentido. Como me dijo una persona el otro día, que dice: me gusta tanto estudiar Torá, porque cuando estudio con una persona judía, todas mis preguntas tienen respuesta y todo en la vida tiene sentido. Son las generaciones de Noé. Los nombres de los 3 hijos de Noé. Heredamos de ellos el código interno con el cual fueron creados. Si ustedes van a la Torá,
El tiempo no nos alcanza porque no nos alcanza. Y no podemos entrar en tantos detalles sobre esta parashá. Y me pasa lo mismo todos los años. Porque ya tenemos Les Lejá Shabbat. Pero si usted va a la narración del Génesis, cuando Caín mató a Abel, Hashem le dijo que puso una señal en su frente. ¿Recuerdan? Para que nadie lo asesinara. ¿Correcto? ¿Qué creen ustedes que es esa señal? ¿Cuál será esa señal? Entonces, nosotros heredamos el código interno de los 3 hijos de Noé, creado al combinar las letras hebreas que conforman sus propios nombres. Uno de esos nombres, alegóricamente, representan esos nombres el modelo a seguir para las generaciones futuras, tanto de los hijos de Noa, los Beni Noa, como los judíos. Así nosotros podamos cumplir los misbots y la implementación de ellos para lograr una vida de buenas acciones. Mira donde radica la codificación interna del judío y del noajida para poder llevar una vida de mandamientos, cumplirlos, y una vida de obediencia a Dios a través de la implementación de los misbos, como dije al principio, de las 7 leyes de Noa y los 613 mandamientos establecidos en la Torá en el Sinaí para el judío. Dice la Torá, estas son las generaciones de Noa, Génesis 6:9. Pero en vez de informarnos a continuación acerca de los hijos de Noa, la Torá dice Dios era un hombre recto. Ahora, la pregunta que nos hacemos es entonces, ¿cuál era la codificación interna de esos hijos? De los nombres de sus hijos. Por eso es que la mejor herencia que heredaron ellos de su padre Noé fue que Adán fue un hombre justo y recto en su generación y fue elegido por Dios porque caminó con Dios en construir el arca. El arca, no vamos a entrar en todos los detalles del arca, pero el arca representa la Torá, el árbol de vida, ya que la palabra teba, las letras, las tablas, la brea con que se cubrió el arca interiormente, tienen que ver con las letras, la tinta que se escribe las letras de la Torá, con el rollo del Sefer Torá. Entonces, sus hijos fueron dignos de entrar en el arca con sus esposas. Entraron 3 familias al arca. ¿Ah? La Teba. Entraron 3 familias al arca. Los 3 hijos de Noé fueron Shem, Ham y Jafet. Génesis 6:10. Los comentaristas explican que los nombres de estos hijos contienen el concepto clave de las características de su carácter. Shem, el primer hijo de Noa, significa nombre. Él tenía la sabiduría de dar nombres al igual que Adán. Ham significa caliente. Él personificaba el calor sensual de los deseos físicos. Y Jafet significa belleza. Su legado era el arte y la cultura. ¿Pero qué significa todo esto entonces? Alegóricamente, podemos ver en sus nombres el camino apropiado para realizar los misbots y las buenas acciones. Debemos hacer los misbots con el nombre del hijo mayor de Noé, Shem. En el nombre de Dios tenemos que hacer los misbots. Es decir, por amor y temor al cielo, por amor y temor a Dios, sin segundas intenciones. En segundo lugar, tenemos que cumplir los misbots con Ham, segundo hijo de Noé, con calidez y sentimientos, no mecánicamente simplemente para cumplir la obligación, sino con la kavaná, con el deseo, que significa el nombre Ham. En tercer lugar, una misbah debe realizarse con Jefet, el tercer hijo de Noa, con belleza, es decir, de la forma más bonita posible, vistiendo el mandamiento,
adornando el mandamiento. Y es por esta la importancia que tiene esta parashá en esta semana, porque para poder entrar nosotros en Lech Lechá, estudiar por el llamamiento de Abraham Avino, tenemos que estar conscientes de todos estos detalles que envuelve esta parashá. Bendito sea Hashem. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Aló? Creo que no, molesta. No. Entonces tenemos que culmina con la Torre de Babel. La Torre de Babel no fue otra cosa que la creación de un dictador, el cual se quiso hacer un nombre, su nombre es Nimrod, y sedujo a esa generación para que lo siguieran a formar un gobierno mundial. Cuando hablamos de gobierno mundial, no es ahora en la época de Trump. No, el gobierno mundial existe desde la Torre de Babel. Allí se formó el primer gobierno gentil mundial. ¿Para qué? Para ser como Dios. Y es por eso que Babel significa balbucear, entre tantas cosas. Y Dios hizo entonces que al ellos querer hacerse de un nombre para huir de un diluvio futuro, que construyendo una torre y huir de la ira de Dios, Dios lo dividió en 70 naciones, en 70 idiomas. Sin embargo, el pueblo de Israel mantuvo su idioma, el hebreo. El único que mantuvo su idioma original, ya que todos los hombres de la tierra hasta entonces hablaban un solo idioma, el hebreo, fue Israel, los judíos. Aunque el Zohar explica que finalmente Dios convirtió en mono a los seguidores de Nimrod. Y es por eso que encontramos después, años más tarde aparecen, ya en épocas más recientes, la teoría de que el hombre vino del mono. Porque niegan la existencia de Hashem y la veracidad de la Torah. Y es la parte que enseña como la evolución. Y efectivamente que el mono tiene rasgos en sus faciales semejante al hombre. Pero sigue siendo mono. Bendito sea Hashem. Lo único que nos va a devolver a nosotros nuestra imagen distorsionada que viene caminando desde el engaño de Adán y Eva, la creación de Caín y Abel, la rectificación en Sem y los 3 hijos de Noah, es tomar nuestra propia identidad. ¿Y por qué la distorsión viene entonces la distorsión? ¿Por qué existen tantos seres humanos en este mundo que viven sin identidad, Rafael y Barcheva? No sé si estás ahí aún. La falta de identidad provoca en el ser humano inseguridad. La falta de identidad provoca en el ser humano inseguridad. Lo primero que provoca es inseguridad. 1. 2. No puede ser feliz. No puede conocer la felicidad. Nunca llega a entrar en esa dimensión. Porque le falta identidad. Y está consciente de eso. Y entonces se autoengaña escondiendo su tristeza que lleva adentro, esa por haber seguido la luz, ¿verdad? Una imitación, no la luz divina, sino una luz oscura completamente y distorsionada, que la ha llevado a una vida de confusión. Tenemos inseguridad, confusión, una vida vana en un abismo distorsionado. Y eso la persona no conoce la dimensión en realidad para ser feliz, para encontrarse a sí mismo. Y es por eso que nosotros como líderes Noahida tenemos que llevar las enseñanzas a todos nuestros estudiantes de una forma, cada cual de acuerdo a su capacidad y en clases diseñadas para ello, para que lleguen a entender el misterio de guardar el 7º día. Lo único que va a unificar como una nación al mundo, porque son 2 caminos que te llevan a la misma unidad, a Hashem,
es la unicidad de Dios. Y para tú completar la unicidad de Dios y que tú puedas ser uno con Hashem, tienes que implementar en ti el misterio del séptimo día. ¿Por qué el misterio del séptimo día? Para el judío sería el misterio del Shabbat. Y por eso voy a terminar la clase hablando un poquito de lo que es la unidad de la familia de la humanidad. Porque somos una gran familia. Todos tenemos las mismas luchas. Todos estamos expuestos al pecado. De hecho, en cada Yom Kippur, por muchos misbot que guardamos, por muchos Shabbat que guardamos, por mucha Sidur que leemos, a pesar de estudiar las 54 parashot, tenemos que arrepentirnos en el mes de Elul. Tenemos que entrar a Rosh Hashanah y pedir disculpas y perdón a los que hemos ofendido, ¿sí o no? Porque a través del año cometemos errores. Somos seres humanos y pecamos. ¿Y cuántas veces en el ayuno Yom Kippur pedimos y decimos perdónanos, y perdónanos, y perdónanos, para no repetir todo lo que decimos? Pidiendo, implorando perdón a Kadosh Baruj Hu para que limpie todo nuestro pecado. Hashem nos perdona, salimos ilesos, entramos a la Sukkot sin pecados. Pero ya terminando el libro de Bereshit, comenzando ya el segundo libro, ya tenemos un cúmulo de pecados. Eso es natural en el hombre, una vida de desobediencia. Vivimos inclinados hacia eso. Dentro de este mundo físico, mientras que tengamos carne y hueso, Dios nos dio un arca semanal. La Torah es el arca que fue representada en el arca de Noé. Ahora, ¿cuál es el arca que nosotros entramos semanalmente a ella? El Shabbat. Como dicen nuestros sabios, el Shabbat es una isla en el tiempo que paraliza el tiempo. ¿Qué sucede en un hogar judío o en un hogar noajida que ha comenzado a guardar el séptimo día? Y hacemos un llamamiento a todos los que estén escuchando esta clase para que los que se inclinen y sientan el deseo de conocer acerca de lo que es el misterio de guardar el séptimo día y la bendición que va a recibir ese hogar que se inicie en la celebración del séptimo día. Puede visitar alguno de nuestros centros, escribirnos, alguno de nuestros moré. Tenemos al moré Rafael en Honduras, al mismo Rabí Yesel, nuestro rabino allá en Tijuana, México, a la morá, a Barcheva en Love to Health Foundation y a mi persona acá en Esbadín. O cualquier otro maestro que usted conozca que enseñe las leyes de Noah, lléguese como no judío y pregunte cómo guardar el séptimo día y que le expliquen el misterio del séptimo día. Pero para terminar voy a reducir la clase a lo siguiente, y es lo principal: la imagen distorsionada del hombre. ¿Cómo podemos recuperarla? Primero, tomando conciencia de que las naciones viven bajo una luz opaca, una imitación de la luz divina. La Torah tiene provisto dos vías que llevan y conducen al mismo Dios. No son dos dioses, es un solo Dios. No existe otro fuera de él. Eso es fruto de la luz imitación. Pero la luz verdadera, que es la Torah, te conduce a un solo Dios, al creador del cielo y de la tierra. Tanto judíos como no judíos, noajidas y judíos, tienen el derecho de vivir en la vida entrando en un arca semanal. Esa arca es encender las luces de Shabbat, la mujer en el hogar hacer el jala, cocer el pan. Las noajidas tienen una forma de hacerlo, las judías tienen otra forma de hacerlo. Guardar sus leyes, los rezos que pertenecen a cada un grupo, pero guardando el séptimo día, porque en ese día dice la Torah que Dios reunifica toda la creación de Shabbat en Shabbat, recrea toda la creación. El domingo, el primer día de la semana, comenzamos espiritualmente en el libro de Bereshit y el viernes terminamos con Devarim. Semanalmente, espiritualmente, las codificaciones internas de las letras hebreas que llevamos cada uno de nosotros, estampadas en nuestra frente, se prenden al encender las luces de Shabbat.
Y es por eso que Dios le puso a Caín un sello, una señal en la frente. Esa señal en la frente, cada ser humano la lleva. Es la letra hebrea que pertenece a él, que pertenece a su codificación interna. Es su vida espiritual. Esa letra hebrea que llevamos colocada en nuestra frente por Akadosh Baruj Hu, al momento que fue concebida por el mes hebreo, el día hebreo, la parashá que tocaba, la codificación interna de la parashá que tocaba para el judío y el no judío, usted lleva estampada una señal en su frente. Y cuando usted comienza a estudiar Torah con autoridades judías, autorizadas, y usted comienza a guardar el séptimo día, esa luz, esa letra hebrea que usted lleva entre sus cejas, se prende y llega a la presencia de Hashem. Y Hashem hace que esa luz divina descienda sobre ese hogar. Y todos los miembros de ese hogar, incluyendo sus órganos internos, se unifican en el séptimo día. Y la armonía de la Torah desciende sobre cada hogar. Es por eso que los hijos de Noah merecieron entrar en el arca. Porque Hashem, cuando dice la Torah, y vio Hashem que Noah era un hombre recto en su generación, Noah caminó con Dios. Quiere decir que Dios pudo identificar la letra hebrea encendida en la frente de Noah, porque Dios era un hombre recto en su generación. Ya sabemos que muchos eruditos de la Torá no comparan a Noah con Abraham. No quiero entrar en ese detalle, porque Abraham era un alma más elevada que Noah. Pero lo cierto es que Abraham fue salvo porque Noah entró al arca. Si Noah no entra al arca, no nace Abraham, porque salvó a la humanidad. Bendito sea Hashem. Así que, mis hermanos y amigos que me escuchan, si algo es imprescindible en esta vida, si algo es necesario en este mundo, antes de que usted se vaya de este mundo, asegúrese de estudiar Torah. Asegúrese de conocer las 7 leyes de Noah, si no es judío. Y si es judío, comience, haga teshuvá y comience a guardar una vida de mandamientos. Regrese al arca de Hashem, que es la Torah. Shalom, shalom, un abrazo a todos. Hashem los guarde y los bendiga a todos. Bendito sea Hashem. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? No. ¿Todo bien? ¿No vas a agregar nada, More? No. Vas a quedarte tranquilito. Voy a agregar porque si no nos va a coger aquí la madrugada. Baruch Hashem. Bueno, un abrazo a todos enteros, los quiero mucho. Entonces nos despedimos. Hasta la próxima, que será el jueves en la noche. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Gracias. Gracias.